Bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Para mí, verdad, es un placer estar nuevamente compartiendo una palabra con ustedes. Yo sé que ya tenía mucho tiempo que no compartía una palabra. Tenía mucho tiempo que el Señor me estaba hablando, dándome palabras, y permití que el enemigo callara mi boca. Permití que el enemigo me amedrentara y dejé de hacer lo que Dios me había mandado hacer por miedo. Pero la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y es hora que yo me levante. El Señor me ha hablado de muchas maneras para que yo me levante y comience a hablar y a compartir lo que Él me da. Y yo quería compartirles algo que el Señor me daba y me decía que yo tenía que hablárselo y decírselo a la iglesia. Hace más de un año yo les compartí el sueño que el Señor me daba, donde me mostraba el arrebato de la iglesia. Y hace unos días atrás el Señor venía dándome una palabra y me decía que era un mensaje de alerta para la iglesia. Era un mensaje de alerta para la iglesia y que yo tenía que decirlo, que era un mensaje de alerta. Y me decía el Señor que muchos no nos hemos dado cuenta, o muchos no se han dado cuenta de que la lámpara se está apagando. Y el Señor me decía: mira, diles así, cuando un carro está dando problemas, se prende la luz, se te prende una luz, ya sea que porque tengas una llanta baja o porque te está mal el aceite o te prende la luz del check engine, pero cuando tu carro está dando problemas, se prende una luz y eso te está dando a entender que algo está mal. Aun cuando tu carro ya no tiene gasolina, el carro comienza a prenderte la luz de la gasolina para indicarte que tu carro necesita gasolina. Y el Señor me decía: yo les he estado mandando mensajes de alerta y no lo han querido recibir, no han querido ver que se están quedando sin aceite, que sus lámparas se están quedando sin aceite y se están apagando. Sus lámparas se están quedando sin aceite y se están apagando. Iglesia, es hora de que te levantes y te des cuenta que el Señor te prendió la luz. ¿Y desde cuándo te prendió la luz y te está diciendo: tu lámpara se está quedando sin aceite? No es hora de dormir. No es hora de dormir. Yo no sé por qué siguen profetizando prosperidad. ¿Por qué siguen profetizando prosperidad? A mí el Señor me decía que este año iba a ser un año duro. Un año donde Él venía a sacar, a limpiar, a arrancar, a quitar. Y que los únicos que iban a poder estar de pie eran aquellos que estaban adorando en espíritu y en verdad. Y estaban buscando al Señor de corazón, de verdad. Y solamente los que estaban firmes iban a poder aguantar todo lo que venía este año. ¿Por qué sigues dejando que te mientan y te engañen? Te están apagando la lámpara y no te estás dando cuenta, iglesia. Yo tenía días de que yo tuve una experiencia bastante dura. Y yo tenía días llorando, de madrugada, llorándole en las madrugadas al Señor y diciéndole: Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, ¿qué pasa? Y el sábado, amanecer domingo, el Señor me decía, en la madrugada me levantaba a orar. Y yo le decía, mi esposo estaba despierto, y yo le decía: tengo que orar, necesito orar. Era una desesperación y yo oro todos los días, más sin embargo el Señor me despertó con esa desesperación. Cuando yo doblé mis rodillas a las 2 de la mañana, el Señor comenzaba a decirme y yo comenzaba a orar. Y en el momento que yo oraba, el Señor me comenzaba a mostrar y me decía: mira lo que te quiero mostrar. Mira cómo está mi iglesia. Y me decía: mira cómo están las ovejas. Muchos dicen, la iglesia es un hospital para enfermos, pero no se han dado cuenta cómo están las ovejas. Porque se supone que venimos enfermos del mundo, pero cuando llegamos a la iglesia tenemos que ser sanos. Mas sin embargo seguimos enfermos y estamos peores. Y el Señor me decía: mira, dile, mira cómo están las ovejas. Y los pastores no se dan cuenta que el Señor va a pedir cuenta, porque esto es para la iglesia en general. Y el Señor me decía: mira cómo están las ovejas. Y me mostraba y me decía: están, 1, trasquiladas. Solo se están preocupando por trasquilar las ovejas. 1, trasquiladas. 2, mal alimentadas, desnutridas. Y 3, me decía el Señor, están heridas, están dañadas, están enfermas. Y lo peor es que siguen y están peor que cuando venían del mundo. Siguen enfermas, las están dañando, las están hiriendo y no se dan cuenta. Y me decía el Señor, y yo lloraba, y yo le decía: Señor, ten misericordia.
Cuando yo me volví a acostar, yo recuerdo que yo le decía, era un dolor tan grande, yo no dejaba de llorar. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando todo esto en la iglesia? ¿Por qué está pasando todo esto, Señor? Es tu iglesia, somos tus ovejas, somos tu iglesia. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Cuando yo me vuelvo a dormir, eran casi las 6 de la mañana cuando yo me vuelvo a dormir. Y cuando yo me vuelvo a dormir, el Señor a mí me da un sueño y me muestra. Y en el sueño yo miraba. Y yo miraba en el sueño que se abrían unas tumbas. Se abría como un ataúd, una tumba. Y yo miraba que dentro de estas tumbas habían unos animales como yo no sé si saben lo que es una gárgola, pero eso es lo que había en esas tumbas. Y parecían vampiros y eran gárgolas. Y yo me acuerdo que esos animales estaban secos, como piedra, marchitos. Estaban muertos. Pero cuando esas tumbas se abrían, esas gárgolas salían y tomaban vida y se levantaban y salían. Cuando estas animales salían, el Señor me mostraba y yo me miraba en una iglesia grande. En una iglesia grande, grande. Y yo me acuerdo que me decía el Señor, esta es mi iglesia. Cuando yo miraba esa iglesia, yo miraba que en la iglesia había un montón de gente y el Señor me decía, mira cómo está mi iglesia. Y yo miraba que había un montón de gente muerta, caminaban como zombies, estaban muertos en vida. Y el Señor me decía, mira cómo está mi iglesia. Mi iglesia no está dormida, mi iglesia no está fría, mi iglesia está muerta. Cuando el Señor me mostraba eso, yo miraba que en el cielo venía aquel montón de gárgolas, no eran una, eran miles de gárgolas, que el cielo se veía negro cubierto de aquellos animales que venían volando. Y cuando yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Yo miraba y me decía, vienen a matar a los pocos que quedan vivos. Cuando yo miraba, aquel animalero venía volando y venía y pasaba por el lado de los que estaban muertos y ni siquiera los tocaban. Venían a matar a todos los que todavía estaban vivos, me decía el Señor. Y yo miraba que comenzaba la gente, los que estaban muertos ni siquiera se daban cuenta, ni siquiera veían los animales. Ellos seguían caminando sin rumbo como un zombie. Pero yo miraba que la gente que estaba viva se percataba y veía que estos animales venían a matarnos y miraba que comenzábamos a correr. Yo recuerdo que yo comencé a correr y yo me subí al ático de la iglesia esa. Yo me subí al ático y yo recuerdo que yo me escondía en un rincón. Cuando yo me escondo en aquel rincón, yo comienzo a clamar, pero yo sentí un pánico horrible. Y yo comienzo a ver que la gente comenzaba a subir, la gente comenzaba a esconderse, la gente comenzaba a tratar de huir. Pero aquellos animales los mataban, los despedazaban, se los comían, los mataban, los hacían pedazos, algo horrible. Y yo miraba que aquellas gárgolas pasaban, comían, mataban gente, pero no me podían ver, yo estaba escondida. Pero de pronto yo miro de que llega uno de esos animales, pero más grande, y yo veo que ella me ve. Cuando ese animal me ve, me va a comer. Y yo veo de que cuando él se va acercando, que me quiere comer porque me encontró, yo comienzo a clamar y comienzo a clamarle al Señor. Cuando en eso yo veo que se abre el cielo y baja un ángel del cielo. Y cuando baja ese ángel del cielo, aquel ángel agarró por el cuello y mató a aquella gárgola y no me pudo tocar. Y mira que aquel ángel me llevó entre sus brazos y me llevó al cielo. Cuando yo voy caminando en el cielo, yo voy jugando con el ángel y voy hablando con el ángel porque yo miraba a aquel ángel y aquel ángel era un gigante y yo le decía, wow, qué grande eres, le decía yo, qué grande eres. Me siento chiquita, me siento una pulga a la par tuya, le decía yo. Y me decía, ¿quieres ver cómo te ves a la par mía? Y el ángel me permitía ver y me mostraba. Y yo miraba que yo iba caminando entre nubes y solo se veía un caminito donde yo iba caminando, pero yo ni siquiera me veía. Y me miraba que el ángel cómo me veía y yo me veía los pies del ángel. Me veía como una hormiga a la par de él. Y el ángel iba jugando y se iba riendo conmigo y iba platicando conmigo de cómo me veía tan chiquitita a la par de él. Y yo me acuerdo que me dijo, yo te traje aquí para mostrarte algo. Yo le decía, wow, yo quiero ver todo, enséñame todo. Y yo le pedía que me mostrara el cielo porque yo estaba viendo, yo estaba ahí, yo quería ver todo, pero yo no veía nada más que donde yo iba caminando entre nubes. Cuando en un momento él me lleva a un lugar donde era como una pantalla de vidrio
Y en esa pantalla de vidrio me decía, mira, te voy a mostrar cómo está la iglesia. Y así está la mayor parte de las iglesias, mi hermano. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Y cuando me mostraba y me decía, mira, y me mostraba en aquella pantalla, y me mostraba y me decía, así están la mayoría de las iglesias, así está mi iglesia. Y me decía, y mira mi hermano, yo miraba la mayor parte de las iglesias estaban muertas. Muchas iglesias muertas. Y él tenía ángeles, así como ese ángel que me rescató, ángeles gigantes. Y me decía, pero todavía hay pocos vivos dentro de las iglesias. Todavía hay pocos vivos dentro de la iglesia. Y por amor a esos que todavía quedan vivos, me decía, por amor a esos que todavía están vivos, yo tengo ángeles, me decía, que cuidan de ellos. Y yo miraba aquel ángel, que era un ángel grande, gigante, y miraba que con sus alas estaba haciendo un cerco, un vallado de protección alrededor de los vivos. Y yo me decía, mira, y miraba que eran muchos los que estaban muertos. Y el Señor me decía, mira, que es lo más triste. Y cuando me mostraba, yo miraba que en cada iglesia que Él me iba mostrando, los únicos que quedaban vivos, el grupo más grande, mi hermano, eso es lo peor y eso es lo más triste. El grupo más grande eran 4. Y los grupitos eran de 4, de 3 y de 2. No vi grupos grandes, no vi multitudes, iglesia. Igual que cuando el Señor me mostraba en el rapto. Eran pocos los que se iban, pero eran muchos los que se quedaban. Iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo le decía al Señor, Señor, se están perdiendo las almas afuera. Pero también se está perdiendo la iglesia. La iglesia se está muriendo y no se está dando cuenta, aleluya. Yo pasé todo el domingo que yo no me podía parar. Y era un dolor y un llanto tan grande. Y yo quisiera que tú sientas lo que el Señor me ha hecho sentir a mí. Y el dolor no solo es por las almas que están en el mundo, sino también por la iglesia. La iglesia se está muriendo. La iglesia ya no está dormida, la iglesia se está muriendo. Las almas se están perdiendo aún dentro de la misma iglesia y no se están dando cuenta. No te estás dando cuenta. Se ha perdido el discernimiento de espíritu. Se ha ido el Espíritu Santo de muchas iglesias y no se dan cuenta. Estamos enfocados, estamos afanados en otras cosas. Estamos suavizando la palabra. Nos hemos desviado. No queremos confrontar el pecado. No queremos hablarle a la gente lo que se está pasando. Y el Señor va a demandar, el Señor nos va a demandar aún hasta las almas dentro de la misma iglesia que se están perdiendo. Y yo recuerdo que es lo que me decía el Señor, es lo más triste. Es lo más triste que en cada iglesia y en muchas iglesias son pocos los que quedan vivos. Y no se dieron cuenta que la luz estaba prendiéndoles desde hace mucho tiempo. Que la lámpara se estaba apagando. A muchos se les está por apagar. Se les está apagando, pero todavía tienen poco aceite. Todavía aquella luz está pequeña y se puede avivar ese fuego. Pero a muchos ya se le apagó y no se han dado cuenta, iglesia. Iglesia, es hora que te levantes. Es hora que te levantes, iglesia. Y en eso me desperté y el Señor fue lo que me mostró. Ya no me mostró más nada. Pero me dijo, habla, comparte esta palabra. Comparte esta palabra. Es necesario que la iglesia escuche esta palabra. Para todavía los que están vivos sigan adelante. Que el ángel de Jehová campa alrededor nuestro y nos defiende. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Él tiene ángeles gigantes alrededor nuestro, porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra nuestra. Y yo solo te puedo decir como dice Efesios, mira. Dice Efesios 5, y siempre te lo repito, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, levántate. Iglesia, despiértate. No es hora de estar durmiendo. No es hora de estar afanado. No es hora de estar poniendo nuestra mirada en lo que no es.
Vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles y los tiempos no van a mejorar, van a empeorar. El que te esté diciendo que van a haber tiempos mejores, que es año de prosperidad y abundancia, mentira del diablo, el Satanás, el Señor te reprende en el nombre de Jesús. Estamos en los tiempos de la cuerda floja. Estamos en los tiempos de la cuerda floja, iglesia. Cristo no viene pronto, Cristo viene ya. Y si tu lámpara está apagada, si tu lámpara ya se apagó, o si tu lámpara no tiene suficiente aceite, iglesia, te vas a quedar. Porque Él viene por una iglesia con su vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Por una iglesia preparada, por una iglesia despierta. No por una iglesia dormida y mucho menos por una iglesia muerta. Porque los muertos no entrarán en el reino de los cielos, iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y perdón si me molesto. Pero no soy yo, sinceramente yo quisiera que sintieras lo que el Señor a mí me da, lo que el Señor a mí me muestra para que pudieras entender. Yo le digo, Señor, háblale, revélale, muéstrale a tu iglesia, porque sé que Dios le muestra y le revela a muchos hijos e hijas de Él, pero no recibimos la palabra, rechazamos la palabra, porque cuando nos hablan de bendición la recibimos, pero cuando Dios confronta no la queremos recibir. Pero yo voy a hablar lo que el Señor me ha dado. Y no me importa quién se siga levantando. No me importa que me digan pitonisa. No me importa que me digan Jezabel. No me importa que me digan que es el diablo el que me revela. Porque yo sé a quién le sirvo. Yo sé a quién tengo. Y sé que soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor. Y el enemigo no va a seguir callándome. El enemigo no va a seguir atándonos. Iglesia, así como yo estaba, así habemos mucho. Si tú estabas pasando por un proceso y el enemigo te había amedrentado y te había callado, es hora que te levantes, porque Dios nos va a demandar. El domingo el Señor usaba a una persona para decirme, el Señor te va a demandar, porque todo lo que el Señor te muestre, lo que el Señor te revele, tienes que hablarlo. Y yo sé que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y yo le pido perdón a mi Señor, porque por mucho tiempo he callado, por miedo del que se levante. Pero yo vengo y yo voy a comenzar a hablar todo lo que el Señor me dé y no me vuelvo a callar. Yo seguiré compartiendo todo lo que el Señor me dé y espero que esta palabra sea de bendición, sea de edificación para tu vida. Y mira, recíbela porque no fue de parte mía. Yo no soy nada, yo no soy nadie. A Dios le plació mostrármelo. Yo solamente siervo inútil soy, un instrumento en sus manos. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia.